¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a el noticiero Emisión Estelar. Tenemos el desarrollo, como de costumbre, de diferentes temas de interés nacional. Qué gusto saludarlos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Les contamos que la Fiscalía General del Estado sí puede iniciar una investigación previa en contra de los vocales del CNE y de los jueces del Tribunal Contencioso ante las denuncias polémicas y también conflictos registrados en ambas instituciones de la función electoral. La Corte Nacional de Justicia dio luz verde. Este es el comunicado publicado la tarde de este viernes por la Fiscalía General del Estado, en el que anuncia que la Corte Nacional de Justicia le dio luz verde para que pueda abrir una investigación previa en contra de las máximas autoridades electorales. Textualmente detalla: la Fiscalía General del Estado puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el COIP, en donde se investigue a cualquier persona, entre ellas las y los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, sin que ellos incurran en la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, pues no implica la instauración de un proceso penal en su contra. Esto se da como una respuesta a la consulta que hizo el pasado 27 de noviembre la fiscal Diana Salazar a la Corte sobre si era o no procedente iniciar una acción penal en contra de los vocales del CNE y los jueces del TCE, debido a denuncias que han sido presentadas en las últimas horas. Ha mencionado que sí son competentes, por tal razón, la Fiscalía se encuentra en total libertad para realizar las investigaciones contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. Patricio Cadena es abogado de los vocales del Consejo Electoral, Enrique Pita y Luis Verde Soto. Fue quien presentó una denuncia esta semana en contra de los jueces por presunto prevaricato. Recuerda que durante el proceso electoral lo que no podrán es procesarlos. Formulados cargos en este momento los jueces del contencioso administrativo y los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero la investigación previa, tal como dice la resolución de la Corte Nacional de Justicia, efectivamente puede continuar las diligencias y llevarlas a cabo, ¿no? Esta acción penal se suma a la infracción electoral que ya trata el Tribunal Contencioso por presunto incumplimiento de la sentencia en contra de los vocales del CNE, que podría terminar con la destitución. Karen Aro, Voz y Voto 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió información al Estado ecuatoriano sobre la situación de la inscripción de Álvaro Noboa como candidato presidencial. Esta solicitud no interfiere con el proceso electoral. El documento está dirigido al canciller Luis Gallegos. Fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de diciembre. Pide información al gobierno de Ecuador sobre la situación electoral de Álvaro Noboa y la organización política Justicia Social. El pedido es claro. Señor ministro, tengo el honor de dirigirme a su excelencia en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana, con el fin de solicitar información sobre el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral relacionadas con la inscripción del señor Álvaro Noboa como candidato presidencial. Y la CIDH advierte: además, la información recibida por la CIDH indica serias preocupaciones sobre los impactos de las decisiones del CNE respecto a los derechos al debido proceso y participación política del señor Noboa, que podría representar afectaciones a la institucionalidad democrática del país. El experto constitucionalista Emilio Suárez explica que si bien este pedido no interfiere en el proceso electoral del Ecuador, sí pone en evidencia la preocupación internacional sobre lo que sucede con la elección de un nuevo presidente. Este oficio, este requerimiento de información no incide en absoluto dentro del proceso electoral. Esto es nada más una verificación que la CIDH está realizando para ver si es que efectivamente se han garantizado los derechos de participación. Pero este no sería el único pedido de información, agrega Suárez. Un grupo de congresistas en Estados Unidos que ya han requerido que el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario Pompeo, solicite información y haga devedor también de que el proceso se cumpla. Días atrás, Circa Sánchez, vocera de Justicia Social, aseguró que el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que les permitía inscribir
de candidatos ya fue puesta en conocimiento de otros organismos internacionales. Estos señores han incumplido con la ley. Buscamos un pronunciamiento entre los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral sobre el pedido de la CIDH, pero ninguno quiso hacerlo. Karin Aro, Voz y Voto 2021. La candidatura presidencial de Álvaro Noboa se ha convertido en un ir y venir de una pelota de la que nadie se quiere hacer responsable. Esta semana entraron nuevos actores como la Corte Constitucional y la Fiscalía. Gustavo Merino elaboró un informe especial. Esta semana la pelota ha seguido rodando en la cancha electoral, mientras se suman más jugadores en la previa de un partido que definirá el inicio del campeonato. Una pelota que nadie la quiere tomar. De un lado de la cancha, el Consejo Nacional Electoral versus el Tribunal Contencioso Electoral. Bajo solicitud de la Corte Constitucional de referee, y ante tanta duda, entra en escena el sistema del VAR, representado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De última hora, el antidoping lo realiza la Fiscalía General del Estado. Y para saltar a la cancha, calificados 16 jugadores. El número 17 es el de la polémica, Álvaro Noboa, flamante incorporación de justicia social. Tras su presentación, los rivales impugnaron y pidieron su descalificación. El Consejo Nacional Electoral suspendió al movimiento Justicia Social por pedido de la Contraloría. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió devolverle la personería jurídica, que la recuperó el 18 de agosto, y el 30 de octubre dispone que el CNE repare integralmente los derechos afectados, realice procesos de democracia interna e inscriba sus candidaturas. El 11 de noviembre, el CNE decide acatar estas disposiciones, pero solo en ciertas provincias y no para la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. El 8 de diciembre insiste el TCE en el cumplimiento de las medidas. El 14 de este mes, el CNE resuelve no acatar y plantea un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas y que también se ajusten un poco al calendario electoral, porque no querría yo ser el presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera las elecciones. A día seguido, el Tribunal Constitucional convoca audiencia para este 26 de diciembre para plantear la destitución de los vocales del CNE por desacato. Este jueves los consejeros del CNE, Enrique Pita, postulado para integrar este organismo por Creo, que lidera el actual candidato a la presidencia Guillermo Lasso, y Luis Verde Soto, postulado por la Junta Cívica de Guayaquil, presentaron una denuncia en la Fiscalía por prevaricato en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y son ellos los culpables de que hasta este momento no estén inscritos los candidatos de la lista 11. ¿Cuál es el problema? Que tienen terror que Álvaro Noboa está de candidato a presidente de la República y que está liderando las encuestas. Con todo este embrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Estado ecuatoriano sobre la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa. Y para enredar aún más los hechos, la Corte Nacional de Justicia le dio luz verde a la Fiscalía para que investigue a jueces del Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo Nacional Electoral. Y lo que todos los ecuatorianos esperamos es el pitazo oficial para dar inicio a este encuentro electoral llamado Elecciones 2021. Gustavo Merino, TC Televisión. Bien, el Consejo Nacional Electoral prohibió el desarrollo de mítines y también la colocación de tarimas durante el periodo de campaña que empezará el 31 de diciembre, 2 semanas más. Tomó esta decisión para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de COVID-19. Los candidatos podrán organizar, sí, caminatas y caravanas, pero con un número máximo de participantes. Y en otro orden, la Fiscalía busca la reapertura de la investigación que fue archivada en 2016 en contra del exministro de Defensa Javier Ponce y otras 18 personas investigadas por presunto peculado en la compra de los helicópteros DRUF. El pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado se conoció este viernes 18 de diciembre. El caso de presunto peculado en la adquisición de los 7 helicópteros DRUF a la empresa HAL de la India por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se reabre. El comunicado sostiene que la fiscal envió un oficio a la Corte Nacional de Justicia pidiendo fecha y hora para la realización de una audiencia en la que se solicitará la reapertura de la investigación previa, pero por el presunto delito de peculado.
en contra del exministro de Defensa, Javier Ponce, y otras 18 personas. Señala que en su momento el caso se cerró porque era indispensable que la Contraloría General del Estado emita un informe con indicios de responsabilidad penal, pero que ya fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en 2019. 4 de los 7 helicópteros Drup se accidentaron entre 2009 y 2015 y los otros 3 dejaron de operar. Durante el proceso de adquisición, el general Jorge Gabela denunció las presuntas irregularidades y también sugirió al gobierno de ese entonces hacerlo de manera directa entre países y no como se lo hizo, para evitar la corrupción. Pero poco tiempo después fue asesinado, tras recibir varias amenazas. Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra. Tras esta voluntad de la Fiscalía General del Estado, el abogado de la familia Gabela se pronunció. La posición que él tuvo ahora está dándonos la razón. Y por fin a los años, la Fiscalía ha tomado ese informe de Contraloría, que yo quiero dejar claro algo, que no aparecen todas las personas que estuvieron en el tema de los Drup. Que sobre el asesinato del general Gabela pedirán audiencia con la fiscal porque la reserva del caso sobrepasa los límites del tiempo de derecho procesal penal de 2 años. Alcibia de Sonofretese Televisión. En otros temas, la policía impidió el ingreso de droga y objetos prohibidos al Centro de Rehabilitación Social del Guayas. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó vía Twitter que los implicados en el presunto ilícito eran servidores policiales. Agregó también que junto a las evidencias serán puestos a órdenes de la Fiscalía para la respectiva investigación. En instantes, cadena de femicidios no se detiene. Asesinan a una mujer a balazos en Guayaquil. El Ministerio de Economía informó que el país recibió un desembolso de 111.5 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Son recursos que corresponden a 3 operaciones de préstamo en ejecución. 53 millones se destinarán para apoyar los servicios de provisión de salud y protección social en el contexto de la pandemia. Este nuevo desembolso es una demostración del respaldo de la comunidad internacional al programa económico del gobierno, reza el comunicado. 156 puntos Wi-Fi de conexión gratuita a Internet fueron habilitados en Riobamba, provincia de Cotopaxi, como parte de la iniciativa Canasta Digital que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones. Los 156 puntos Wi-Fi públicos se ubicarán en sitios estratégicos como parques, hospitales y centros educativos para que más personas se conecten a Internet de manera gratuita. Este servicio se concretó tras un acuerdo entre el Ejecutivo y el municipio de Riobamba. Eso es trabajar conjuntamente, gobierno, autoridades locales, en favor de ustedes, de los ciudadanos, con los pocos recursos que existen, pero con la gran gestión y el gran amor por sacar adelante un país. El alcalde de la Sultana de los Andes brindó detalles. MINTEL, CNT realizan la instalación de infraestructura en los diferentes sectores de nuestro cantón y el municipio de Riobamba entrega el servicio para que de manera gratuita miles de riobambeños pues tengan esta posibilidad. Esta iniciativa forma parte del programa Canasta Digital, que tiene como objetivo principal garantizar el acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información y comunicación TICs. Vamos a entregar 100.000 tablets. Aquí en Riobamba serán 3.000 tablets más. Con este servicio nosotros podemos subir nuestras tareas, conectarnos a distintas plataformas, estar en contacto con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Se estima que 30.000 usuarios se beneficiarán mensualmente de esta conexión gratuita. Alberto Luna, TC Televisión. Y continúa en el limbo la designación del reemplazo del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Jorge Moreno, que renunció al cargo durante esta emergencia sanitaria. Según constitucionalistas, la terna enviada por el Ejecutivo es el mecanismo correcto. El consejero de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, es enfático en señalar el argumento jurídico con el cual se debería proceder. Pidiendo una terna del presidente, dando paso a la impugnación ciudadana como lo establece la ley. Desde el punto de vista legal del abogado constitucionalista Jorge Benavides, coincide con Ulloa al señalar que se debería proceder para el reemplazo del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Jorge Moreno, y su respectivo suplente, mediante una terna.
terna que el presidente hizo pública vía Twitter el lunes 14 de diciembre. Pero pese a que todo estaría claro, en Participación Ciudadana hay dudas, por lo cual realizarán una consulta a la Procuraduría y a la Corte Constitucional. Participan 5 funciones y envían ternas para que se elijan a los titulares y a los suplentes. La cuestión del conflicto actual es que es un delegado de la función ejecutiva el que tiene que reemplazarlos. Sucede porque en junio de 2019 Patricia Schettini renunció al cargo de vocal principal de la Judicatura, quien llegó a su puesto en representación del Ejecutivo, y Jorge Moreno, que era su suplente, se principalizó, pero este también renunció el 16 de noviembre de este año. Ocurre en medio de un proceso electoral donde también otras instituciones han tomado partido para tratar de resolver conflictos internos, como es el caso del CNE y TCE. Aquí en Participación Ciudadana lo que llaman dudas sobre cómo actuar, pese a que la ley es clara, lo lidera Sofía Almeida, actual presidenta de Participación Ciudadana, relacionada a través de su familia al Partido Social Cristiano. Almeida reemplazó a Cristian Cruz, vinculado al uso fraudulento de carnés de discapacidad, y este, a su vez, reemplazó a Carlos Tuárez, condenado a 5 años de cárcel. Del reemplazo del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Jorge Moreno, y su respectivo suplente, podría significar inclinar la balanza en futuros procesos judiciales. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Cada una de esas fotografías que usted observa son mujeres que han perdido la vida en manos de sus convivientes. 2 femicidios se han registrado esta semana en el país, los que contabilizan ya 119. Uno fue en Puerto Viejo, cuando la víctima llegaba a su vivienda, y la otra ocurrió hoy en Guayaquil. Después que un patrullero policial pasó por el sector de Ciudad Celeste en la vía Daule, Jessica Patricia Beltrán Vargas, de 31 años, fue victimada por motociclistas. Sacan un arma de fuego, aparentemente puede ser revólver, y le realiza varios impactos. El patrullero de aquí del sector había pasado 1 minuto antes de que se produzca este asesinato. Inclusive pudieron observar que la señora se encontraba como cualquier otra persona sentada aquí. El caso ocurrió en la mañana de este viernes y por ahora la policía descarta el robo. Fue sustraída absolutamente nada. Se le encontró con su celular, se encontró con sus carteras, su cartera, todas sus pertenencias. Entonces eso nos llama la atención, no fue por robo. Beltrán Vargas residía en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Queremos saber qué actividades se estaba realizando por aquí. Tenemos entendido que ella había salido de la parte interior de esta ciudadela. Tenemos versiones de que ella como que quería hacer algún tipo de alguna visita. El asesinato de Jessica Beltrán se suma a otro ocurrido este jueves en Puerto Viejo, Manabí, cuando llegaba a su vivienda Zoila Margarita Navarrete Vergara, de 58 años, y fue atacada en su auto por pistoleros en motocicleta. Era propietaria de una farmacia y aún se desconoce el móvil. Hasta la presente se han registrado 119 femicidios en el país. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Así es, efectivamente, repetimos la cifra que conmueve a la opinión pública: 119 femicidios en este 2020. Para hacer una comparación con el año anterior, que fueron 106 víctimas, el aumento es considerable. Aquí en el noticiero seguimos pidiendo que esto pare. La policía le declara la guerra a la delincuencia en la provincia del Guayas. En 4 cantones se ejecutan operativos en calles y carreteras por el incremento de los hechos criminales. Tenemos un informe de lo que se ha realizado durante las últimas horas. Naranjal.
Es el cantón en donde se presenta la mayor incidencia de muertes violentas en la provincia del Guayas. Es por esto que 40 uniformados más ya están en las calles para realizar operativos que permitan bajar las cifras de delitos que van relacionados con estos hechos de sangre. Es la unificación de algunas instituciones para acortar coordinaciones que sean más efectivas, más prontas, más inmediatas. Se revisan documentos y a quienes circulan en vehículos y motos a fin de cubrir sobre todo puntos críticos ya identificados. No solamente por ahora, sino que se mantenga siempre y cuando haya los controles respectivos que hay aquí. Milagro. La policía no perdió tiempo y ubica lugares en donde se centra el expendio de drogas. Sin duda, la principal causa de muertes violentas en el cantón por la disputa de territorio. Cada uno tiene su grupo armado y trata de, a través de del sicariato, tratar de ganar ese territorio y ese espacio. Hay también delincuentes que han salido ya o están saliendo de la cárcel y tratan de retomar este espacio. Los milagreños concuerdan con las medidas que buscan generar mayor seguridad y para ellos tranquilidad. Es hora de que ya se ponga mano fuerte en los operativos y se comiencen a hacer no solamente aquí, sino en diferentes puntos de Milagro. Muy bien, porque tanto sicariato que hay para la ciudadanía está muy perfecto que esté este operativo aquí. Daule. Pero la venta de droga en este cantón es el principal motivo por el cual la policía despliega sus mejores esfuerzos en operativos. Quieren abarcar y tomar poder las organizaciones delictivas para la venta de droga, pero eso ya se está trabajando con las unidades especializadas y obviamente en el transcurso de los días ya verán los resultados positivos. El empalme. De igual forma, en la población se realizan operativos de control y revisión de vehículos. Todo apunta a un denominador común: el combatir a la delincuencia en la provincia del Guayas. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bien, y las autoridades toman decisiones radicales para evitar actos violentos en estos 4 cantones que ya los hemos anunciado. A nivel nacional hay 1.279 homicidios en este 2020, de los cuales una tercera parte, es decir, 351, han ocurrido en la provincia del Guayas, y de ellos 29 en Naranjal, donde el año pasado hubo 11, 25 en Milagro, la misma cantidad que el año anterior, 18 en el cantón El Empalme, cuando en el 2019 hubo la mitad, es decir, 9. Y por último, 17 en Daule, cuando el año pasado hubo 13. Todo en medio de una pandemia. En instantes, cámaras de cuidados intensivos con pacientes COVID al límite en Quito. Regresamos con este preocupante tema. Agustín Intriago, alcalde de Manta, seguirá un tratamiento contra el coronavirus en Guayaquil. Desde el pasado lunes se encuentra hospitalizado y anoche fue inducido a un coma, por lo que debió ser ingresado al área de cuidados intensivos del Hospital del Seguro Social. Este era el panorama dentro del Hospital del Seguro Social durante la mañana y tarde de este viernes. Hasta este parqueadero llegaron colaboradores del GAT municipal y ciudadanos a elevar una plegaria por la salud del funcionario. Todos, Manta, Manabí, entremos en actitud de oración todos los días y a cada rato y sumar por la recuperación y sanación de nuestro alcalde, nuestro líder. La comunidad, el barrio, nosotros, mi familia, todo lo que es la comunidad, estamos pendientes para hacer oración. El vicealcalde de Manta, Raúl Castro, indicó a los medios de comunicación que el estado de salud del burgomaestre es crítico. Tiene una afectación en un principio de un 70% y posteriormente aumentó. Entonces, por eso es que en el día de ayer en la noche se procedió a hacer el coma inducido. Su traslado a la ciudad de Guayaquil se realizó a las 17 horas de este viernes 18 de diciembre. Decenas de personas se reunieron en el parqueadero del hospital y en los exteriores para ver su traslado. Y lo llamamos a un hospital 3 porque la tecnología, si en algún momento vamos a requerir algún pulmón artificial, que por eso lo vamos a llevar, en ese lugar lo tenemos. Entre tanto, se mencionó a la ciudadanía que las funciones municipales se realizarán con total normalidad en la ciudad de Manta. El municipio no va a parar, pero en este momento lo más importante es orar por la salud del señor alcalde
Y por supuesto, el municipio sigue operativo como él hubiera querido que así lo hagamos todos los funcionarios acá en el Gatma. El noticiero mantuvo una entrevista en el mes de noviembre con el alcalde Agustín Intriago, donde se mencionó sobre las medidas que el COE cantonal daría a conocer para el feriado del mes de diciembre. Estamos para esta semana nuevamente convocando al COE ya con el informe que nos tenga el Ministerio de Salud en cuanto a las atenciones hospitalarias y de emergencia que se estarían recibiendo, a la ocupación también de las camas UCI, pero también es importante reconocer el trabajo que hace Control Territorial y darle la valía que tienen sus cifras, porque nosotros hoy tenemos o podemos tener una realidad hospitalaria, pero que corresponde a las acciones de hace 15 días. Como nos comportemos hoy se va a evidenciar también en las cifras médicas en 20 o 15 días. Pero hoy sí tenemos nosotros conocimiento de que si tenemos respeto a la norma, de que si existen personas con o sin mascarilla en la calle, de que si el aforo está siendo respetado, y con esa cifra pues el COE nuevamente tomará decisiones. 14.263 es la cifra en Manabí de casos confirmados por COVID-19. Portoviejo hasta el momento cuenta con 4.693 casos confirmados. La ciudad de Manta con 2.043. Chone hasta la fecha registra 1.453 casos confirmados. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y en Quito, mientras tanto, la ocupación hospitalaria se mantiene al límite. Al menos 350 pacientes de COVID-19 están en situación crítica. Las autoridades recuerdan que no es momento de relajarse debido a las festividades de Navidad y fin de año. La gente camina en tumultos en las calles. Del COVID parece que muchos se han olvidado. Solo quienes tienen a un familiar debatiéndose entre la vida y la muerte saben que esta amenaza está ahí y no se ha ido. Debemos ser más precavidos, tener más responsabilidad. En la provincia del Carchi está la gente ya como así, como que nada ha pasado. Lo que preocupa a las autoridades es que ya se acercan fiestas de Navidad y fin de año y que posiblemente habría un rebrote de COVID-19 debido a que la gente ya no respeta el distanciamiento social. Solo en Quito, según las autoridades, la lista de espera para camas de pacientes COVID-19 está saturada al 100%, pero sí se ha reducido la tasa de mortalidad en lo que va de diciembre. Denuncian que al COVID se ha sumado un factor muy peligroso y es la automedicación. Lamentablemente las personas le han perdido el miedo al virus y eso hace que disimulen los síntomas por medio de la automedicación. Pero cuando ya después de 4 o 5 días ven que eso no les funciona, vienen al hospital totalmente descompensados a buscar una UCI que lamentablemente no la tenemos. En todo el país, las cifras actualizadas están en 204.249 casos confirmados. 352 personas tienen pronóstico reservado y no se sabe si saldrán con vida del coma inducido. Cualquier síntoma tratarlo como emergencia COVID, más no como una gripe común. Que la vacuna llega en marzo, anunció el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter. La espera por la vacuna COVID-19 llega a su fin. A fines de marzo inicia el proceso de vacunación masiva por fases y según el suministro internacional de vacunas. El plan piloto incluye personal de primera línea, adultos mayores en geriátricos y su personal de atención. Por ese mismo detalle, el arma contra el COVID-19 continuará siendo la mascarilla y evitar reuniones innecesarias. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Una enfermera de Tennessee se desmayó minutos después que le suministraron la vacuna de Pfizer-BioNTech y cuando ofrecía declaraciones a los medios. En tanto, la FDA de Estados Unidos revisará los componentes de la vacuna por reacciones alérgicas en 2 personas. La enfermera Tiffany Dover, del CHI Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee, fue una de las primeras trabajadoras de la salud en el condado de Hamilton en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. Pero a los pocos minutos de ser inmunizada sufrió un desmayo mientras entregaba declaraciones a los medios de comunicación. Lo siento, me siento muy mareada, lo siento, dijo la enfermera frente a las cámaras, antes de desvanecerse y desmayarse. Por fortuna, los médicos que estaban presentes en la sala la pudieron sujetar y atenderla de inmediato. Transcurrieron unos minutos y Dover apareció nuevamente recuperada para dirigirse a los medios de comunicación e indicó que ella padece de una dolencia que hace que se desmaye cuando sufre dolor. En este caso, el dolor provenía del brazo tras la inyección de la vacuna. Me di cuenta de repente, pude sentir que se acercaba, me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien y el dolor en mi brazo ha desaparecido.
Tras el susto con la enfermera, quien es jefe de un hospital en Chattanooga, sus colegas dijeron luego a los medios que la vacuna de Pfizer-BioNTech nada tenía que ver con el desmayo que ella sufrió. Cabe recordar que en medio del proceso de vacunación, 2 trabajadores de la salud de un hospital del estado de Alaska presentaron una reacción alérgica grave tras recibir la vacuna de Pfizer. La FDA anunció que revisará los componentes del fármaco, así como las dosis en las que se aplica. El organismo detalló que los datos actuales siguen respaldando las vacunas sin nuevas restricciones, aunque la revisión incluirá una advertencia para que las personas con antecedentes de reacciones alérgicas eviten inyectársela por ahora. En caso de que la vacuna de Moderna sea autorizada estos días, vendrá con advertencias similares. El suero está cada vez más cerca de convertirse en la segunda vacuna en ser aprobada por la FDA, después de Pfizer, que empezó a administrarse esta semana en varios puntos de Estados Unidos. Hoy el vicepresidente Mike Pence fue inyectado con el inoculante frente a las cámaras de televisión como parte de una campaña del país para generar confianza entre la población sobre la seguridad y eficacia del ensayo. Pamela Montilla, TC Televisión. Y el gobierno italiano aprobó hoy nuevas restricciones contra el coronavirus que incluyen un confinamiento domiciliario para todo el país la mayor parte del periodo de las fiestas navideñas. Así lo anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Por su parte, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud señaló que lo más seguro para evitar la propagación del coronavirus es no visitar a familiares en Navidad y permanecer en los hogares. El titular regional de la entidad apeló al espíritu colectivo mostrado durante la pandemia para sobrellevar los posibles impactos en la salud mental. Cada vez son más las rutas y modalidades que utilizan los carteles de la droga para enviar enormes cargamentos desde Ecuador. Este domingo en El Informante les contaremos cómo operan estos grupos que han convertido al Ecuador en uno de los principales países de tránsito de narcóticos. Hablar de tráfico de drogas en Ecuador es necesariamente hablar de modalidades de transporte y envío a diversas partes del mundo. Entre las más representativas tenemos las pistas clandestinas. Estos espacios sirven como zonas de despacho internacional para que los cárteles saquen su producto fuera de las fronteras ecuatorianas. Este aterrizaje así de avionetas media sospechosas, tanto así como vehículos también sospechosos que pasan por aquí, incluso aquí en esta zona de Manabí. Según autoridades, en el país hasta 2019 se han detectado varias pistas que habrían sido utilizadas para el tráfico y transporte de drogas. Estas pistas que se encuentran principalmente en el perfil costero del país y en provincias como Manabí, Guayas y El Oro. Estas pistas no controladas, que entre unas son autorizadas y otras no autorizadas, hay más de 2.000 en el país. Se necesita de manera inminente un apoyo que se realice al reforzamiento de los radares, porque precisamente en la provincia de Manabí se tiene un radar degradado. El drama va más allá. Las denuncias ciudadanas buscan en las autoridades un resguardo ante la arremetida de los narcos que muchas veces se aprovechan de la vulnerabilidad de los habitantes de diversas zonas donde estas actividades han tomado fuerza. Contamos con 4 policías para 14 comunas. Es lógico que no se van a abastecer. Queremos, por favor, que nos ayuden. Mientras tanto, este problema que aqueja y golpea fuertemente a los ecuatorianos parece no tener fin ante la mirada impávida de los más afectados. Y el impacto del narcotráfico en Ecuador, recuerde, este domingo a las 21 horas por TC Televisión. No se lo pierda a través del Informante. En instantes, mortal accidente de tránsito en Cotopaxi. Bus cayó a un abismo y deja varias víctimas. Detalles al regresar. Mira.
El domingo 7 de febrero del 2021, los ecuatorianos tendremos el poder de elegir a un nuevo gobierno. 16 candidatos a la presidencia, 16 propuestas de gobierno que disputan su llegada aquí, a Carondelet. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador en medio de la crisis económica y una pandemia. El reto de combatir la corrupción y el desempleo. Voz y Voto 2021. Un programa especial en donde haremos una radiografía política de los aspirantes a dirigir el país. Voz y Voto 2021. En enero, solo por TC. Seguimos informando y vamos con el accidente de bus de pasajeros que cayó a un barranco casi 50 metros en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Estas imágenes que vamos a ver son enviadas por nuestra corresponsal Patricio Viera. El bus que cubría la ruta Mulalillo-Pansaleo-Salcedo cayó al abismo, dejando como saldo preliminar 6 personas fallecidas. En un camino de segundo orden en el sector de El Relleno ocurrió el percance. Los primeros cuerpos están en la parte de la peña. Se asume que a lo mejor se lanzaron del vehículo por el efecto mismo de la caída del mismo. Testigos, moradores, equipos de rescate y los sobrevivientes ayudaron a la evacuación de las personas heridas y a la búsqueda de fallecidos que quedaron atrapados dentro de la unidad. No son de un solo sector, son de diferentes barrios y comunidades de las dos parroquias. No sabemos cuántos pertenece a Cusubamba y cuántos a Mulalillo. Agentes de investigación de accidentes llegaron a la zona para analizar las causas que habrían provocado la pérdida de carril y posterior caída de la unidad. La mayor parte la encontramos aquí en el sector, en la loma mismo, 2 cadáveres, más abajo una persona y 3 en el sector de cerca del bus. Al parecer el bus estaba con exceso de pasajeros, por lo que no se descartaría que existan más personas heridas y fallecidas. Fernando Escurra, TC Televisión. Más noticias. Cientos de familias que ocupaban un predio en el barrio Virgen del Cisne, en el cantón Machala, fueron desalojadas esta mañana. Según las autoridades, los predios pertenecen a una camaronera. Policías y militares coordinaron las acciones para destruir las cabañas provisionales que levantaron en este terreno. El fiscal Guido Coronel dijo que se cumplió la orden de un juez después que hace 12 días se les había notificado a las familias. Según el intendente de Policía del Oro, Félix Romero, fueron presentadas 2 denuncias de la Infantería de Marina y de Aguas Machala por la ocupación ilegal de los terrenos. Al menos 7 personas murieron por las tormentas de nieve que han afectado a los estados de Nueva York y Pensilvania en el noroeste de Estados Unidos, mientras que en Brasil hubo 10 muertos por las lluvias y aludes, y en Fiji el ciclón Yasa ya deja muerte y destrucción. Tenemos los detalles para ustedes. Nieve y más nieve. El noreste de Estados Unidos se despertó cubierto por una espesa capa blanca como consecuencia de las intensas tormentas de nieve que han afectado en las últimas horas a los estados de Nueva York y Pensilvania y que podrían entorpecer la campaña de vacunación contra el COVID. De hecho, algunos centros de detección del virus en Baltimore y la capital Washington han tenido que cerrar, aunque en Nueva York y Pensilvania las autoridades indicaron que estaban preparadas para garantizar que las entregas de las vacunas se llevaran a cabo según lo previsto. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en algunos sitios cayeron más de 60 centímetros de nieve, provocando cientos de accidentes de tránsito y cortes de luz en más de 25.000 hogares. Al menos 7 personas han muerto y cientos de vuelos han sido cancelados. Por otro lado, en Brasil al menos 10 personas murieron y varias permanecen desaparecidas a raíz del temporal que en la madrugada destruyó barrios del municipio del presidente Getúlio en el interior del estado de Santa Catarina, fronterizo con la provincia argentina de Misiones. El gobierno reportó 125 milímetros de lluvia en apenas 6 horas. Las casas fueron arrastradas por la fuerza del agua y se abrieron refugios para la población. El diluvio afectó a 14 ciudades. Bomberos y efectivos de defensa civil trabajan en las operaciones de búsqueda y rescate.
Mientras que en Fiyi aldeas enteras fueron arrasadas durante el paso del superciclón Yas en el archipiélago, donde los socorristas intentan llegar este viernes a las zonas más afectadas. El ciclón de categoría 5, la más elevada, golpeó el jueves por la noche Vanua Levu, la segunda isla más grande del país, cuyo primer ministro denunció de nuevo el vínculo entre el calentamiento global y los fenómenos devastadores. Bueno, y antes de finalizar, les mostraremos una hermosa historia que se ha hecho viral en las redes sociales de nuestro país. Se trata de Juan Gabriel. Él es un niño que le envió un audio de WhatsApp a su profesora porque no alcanzó a terminar la tarea. Pero ¿quieren saber por qué no la terminó? Ahí les va. Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora se estará. Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo ahí a la cuchi. En cuanto acabe de parirle... ¡Qué belleza! ¡Qué ternura realmente! Una razón muy especial y muy importante. Se justifica su ausencia y que no haya podido entregar el trabajo a tiempo. Primero, la cuchi. Por supuesto. Y la profe también que lo justifique. Tremenda justificación. Así será. No faltaba menos. Por favor, no lo vaya a dejar de grado. ¿Qué pasó? Hay que cuidar a Cuchi. Así concluimos. Un abrazo para todos. Una buena noche para todos. Chao.